17 de este año es... Profundidad esta película y este caso de hechos reales. Entonces, lo bueno es que podemos tener las tres perspectivas. Yo quiero que empecemos para poner en contexto a la gente con Ujú. Manuel, Muy bien. porque bueno, él nos va a poner un poco más el panorama de esta película que si bien, bueno, obviamente es una producción española protagonizada por Ivana Vaquero y Carmen Machi, pues bueno, ha sido un furor, mucha gente la está comentando en redes, pero también está basado en un caso real que sucedió en Valencia, España. Entonces, Manuel, ponnos un poquito en contexto de qué trata La Viuda Negra. Bueno, buenas tardes ante todo, Jorge. Bueno, buenas tardes para mí, buenos días para ustedes. Muchas gracias por invitarme. Yo creo que los crímenes están de moda, ¿no? Ya no solo en España, creo que lo ha demostrado Netflix con toda esa ristra de series y películas, ¿no? Que se basan en crímenes. Ya tenemos el caso de Monstruos, tenemos, bueno, los documentales que los producen como si fueran bueno, maquinaria, ¿no? Básicamente empiezan a sacar ellos documentales y series y no paran. Y en España particularmente el público ama digamos, estos seriales, estas películas. Yo lo llevo observando en la televisión antes de que llegaran las plataformas, siempre como que los crímenes y estas cosas gustaba. Y así llega Netflix, lo petó con el caso Asunta, Ujú. y aquí los productores Ramón Campos, Gema Neira se fijaron y vieron que esto tenía aquí chicha, como se suele decir. Y yo Potencial. creo que no va a ser la última que veamos de este tipo. Y no, y además sabemos que la Bambú Producciones, que fue la que hizo esta película, también produjo El caso Asunta, justamente como decía Manuel, y El cuerpo en llamas, que fue también este otro caso muy sonado de una policía que acabó con la vida de su pareja. También, bueno, Ujú. vamos a recordar un poquito que este caso, el 16 de agosto de 2017, el cuerpo sin vida de Antonio Navarro Cerdán, ingeniero de 36 años, fue hallado en el garaje de su vivienda en el barrio valenciano de Patray. Había recibido 6 puñaladas mortales, 4 en el hemitórax izquierdo, que le habían seccionado el corazón, el pulmón izquierdo y los grandes vasos, y 2 más en el lado derecho, alcanzando también el otro pulmón. Oh my God. Bueno, sin duda un caso que fue muy mediático y ahora está, digamos, ficcionado para esta película. La película, yo creo que algo interesante y quiero que profundicemos en eso, Manuel, nos cuenta las dos Sí. perspectivas, bueno, varias perspectivas de este caso, desde la investigación policial, que más adelante nos vamos a meter con Mariela para que nos cuente desde el punto de vista criminalístico cómo está llevado, pero también desde la perspectiva de este personaje protagónico que es esta viuda negra, esta mujer que está detrás de este asesinato, ¿no, Manuel? Pues mira, una de las cosas que me fijé en la serie, que se centra más en el aspecto o en los personajes, digamos, en este caso los asesinos, digámoslo Ajá. así, ¿no? Que en la víctima. He estado leyendo por ahí y los mismos productores no querían focalizarse en, bueno, en este caso en la víctima, ¿no? Porque, no sé, entiendo que verían más interesante el papel de los, bueno, de los asesinos en este Claro. caso. Y también entiendo que por no hacer sangre, porque recordemos que este caso es de 2017, o sea, esto fue hace nada. Sí.
Y la familia todavía está afectada. Bueno, esta mujer, el personaje que interpreta Ivana, Maje, siempre sale a la palestra en las noticias. La última fue porque en 2023 se quedó embarazada en la Ah, cárcel sí. y, y es bastante curioso, ¿no? Entonces, claro, ¿hasta qué punto también estamos abusando de este tipo de series? ¿No? No sé si la familia estará contenta de ver esto o no. Claro. Pero bueno, es verdad que creo que se trata con cierto respeto. No, no vemos o no se recrea en el crimen, ¿no? Exacto. Sí, y no, y yo creo que sí dejó muy bien parada la familia del, pues, del asesinado, Sí. porque muestra en su totalidad, pues, todos estos rasgos psicológicos tan perturbantes de la asesina, y por eso, Sonia, te quiero preguntar un poquito sobre qué trastorno podemos ver, por encima, evidentemente sin que tú hayas evaluado a esta paciente, pero por lo que nos muestra la película, ¿qué trastornos podría tener esta mujer, esta viuda negra? Bueno, muy buenos días a todos, buenos días a Vale, buenos días a Jorge, gracias por esta oportunidad, por este contacto. Quiero mandarles un saludo muy afectuoso desde acá, desde Buenos Aires, Argentina, y agradecerles por esta invitación para pensar en este miércoles de Cineforo qué pasaba por la mente de Maje, ¿no? Ujú. Muy curioso porque justamente estos rasgos de la personalidad de Maje vimos claramente en la película que lo ilustran correctamente, ¿no? Estos rasgos de manipulación, de seducción que ella tiene, bien pensado, ¿no? Y bien planificado. Esto de poder buscar dentro de sus amantes quién podría ser quien lleve adelante este crimen y como siempre lo mostró en esta frase que me parece muy clara y que ilustra mucho, ¿quién lo haría por mí? Y Ujú. se lo había propuesto a uno de sus amantes y luego se desdijo cuando vio y notó que la otra parte no lo iba a poder llevar adelante, ¿no? Entonces buscó el perfil de quién sí podría tomar este cuchillo y quién podría cometer este acto que ella tenía en su mente planificado, porque recordemos que Magie lo planeó esto y que se le despertó el interés por asesinar a su esposo cuando en un momento venía en la ruta con él y su marido le cuenta que a sus compañeros de trabajo habían perdido la vida en un accidente automovilístico y que bueno, por ello la esposa cobraría ahora un seguro de vida y que eso, si bien no soluciona las cosas, le ayudaría bastante, ¿no? Entonces, bueno, también se muestra un poco esta doble vida que Maje tenía, estos doble trabajos, pero fundamentalmente esta doble personalidad, totalmente escindida y bien clara, bien marcada, ¿no? Una cuestión de lo que ella era con su familia, con su entorno, con estas amigas que tenía del pueblo donde era oriunda, y muy distinta a la vida que ella solía llevar adelante con otro grupo de pares, con esta mejor amiga que se llamaba Sonia, y donde mostraba también esta cuestión de la promiscuidad y la seducción como una forma y de una eh, manipulación estratégica, ¿no? De ir en búsqueda de quién va a ser ese hombre que me sirva para tal fin que yo quisiera eh, cometer. Oye, Sonia, pero justamente que tocamos este tema, bueno, hemos visto muchos productos o muchas series relacionadas a este tipo de crímenes, donde vemos el patrón de una mujer que ha sido abusada, maltratada, traumatizada. No es el caso de No, por Maje. supuesto que no. No tenía un matrimonio, digamos, castrador o abusivo, del que ella necesitara esa ayuda de escapar. Y aún así, bueno, pues ella arma todo esta red de manipulación hasta encontrar la persona que se encargue de ponerle fin por ella, porque ella misma no podía hacerlo. Y también sorprende la juventud de estos personajes, porque la verdad es que son gente bastante joven, en las que están involucrados. Entonces, ¿de dónde pudiesen salir esas motivaciones de, ya que no existe ese patrón de abusos o de violencia en esta relación, de dónde podría salir estos, digamos, motivaciones del personaje? Por el contrario, Jorge, te agrego que no solamente ella no vivía en una pareja con este tipo de vínculos agresivos o violentos, sino quién era ella la que ejercía Claro. este tipo de malos Correcto. tratos hacia su marido. Y esto quizás podemos pensarlo a la luz de lo que un poco trata de ilustrar la película, en una familia en donde Maje se crió muy religiosa, muy ortodoxa.
con mucho los mandatos, ¿no? Bien, bien marcado el tema de los mandatos. Sabemos que todos somos seres humanos y estamos atravesados por los mandatos sociales, pero también los mandatos familiares, y en este caso se suma además el mandato religioso, donde incluso me parece interesante poder tomar esto de la película y del film, en donde cuando a Maje se la muestra en el entorno familiar, se la muestra con remeritas que son más casuales, Ujú. remeritas más sueltas, y sin embargo cuando la vemos a Maje interactuar en esta doble vida que llevaba adelante, se la ve mucho más seductora, Sí, sin mostrando su duda. cuerpo, produciéndose mucho más, digo, esta dualidad y esta diferenciación tan grande, creo que lo que pareciera demostrar que tiene que ver con esto, ¿no? Con la escena en donde la investigadora va a la casa de Maje, a la casa que comparte con sus padres, y podemos ver un contexto de religión muy, muy, muy grande, con los crucifijos, con los altares, con todo lo que tiene que ver con la religión para ellos y lo que significa para ellos. Creo que quizás viene por ahí, ¿no? Por una Sí. cuestión de un mandato muy fuerte familiar y religioso. Y ella podría tener algunos rasgos de psicopatía, Sonia. Esto vamos a Ah, dejarlo para la para la próxima próxima parte, parte. porque tenemos que Ok. hacer una pequeña pausa y en la próxima parte también quiero incorporar a Mariela López Marín, criminólogo, para que también desde el punto de vista, bueno, de este personaje, de este investigador, este detective que se involucra en este caso, bueno, todo este tema, hay varios temas en el aire de, bueno, cómo seguir estas corazonadas, porque esta detective muy rápidamente detecta que esta mujer, en vez de ser víctima, puede ser la victimaria, y cómo también encontrar como los medios necesarios para poder probar un caso como este que tenía, bueno, más bien todas las de perder el acusar a la esposa que hizo muy bien ese papel de ser la La víctima y víctima. esposa afectada, ¿no? Entonces, bueno, vamos a una pausa y seguimos con más de este Cineforo. Estados Unidos prohíbe o restringe la entrada en aumento y no es solo. Arrojar algún Claro. diagnóstico, ni mucho menos, pero si nos enfocamos en lo que nos muestra la película y lo que hablábamos anteriormente, esta ausencia de empatía que presenta el personaje, esta manipulación extrema, los rasgos estos de seducción que los utiliza como un instrumento de manipulación para obtener tales fines. Y por último, para mí me parece súper interesante el rasgo que muestra de la victimización. Esto cuando Maje y la inspectora le hace las preguntas y ella comienza a llorar y a ubicarse en un lugar de víctima, y sobre todo en la escena en donde descubre y le cuentan acerca de la pérdida de su marido, ella lo está haciendo acompañada de quien era uno de sus amantes. Entonces, y se desmorona en llantos. Todo eso puede ilustrar, por supuesto, una personalidad psicopática o lo que se denomina el trastorno de la personalidad antisocial. Bueno, y también ya ahora incorporando a Mariela López Marín, criminólogo, hay algo, parte de la fascinación y del éxito que tienen este tipo de series y películas, es que el espectador, desde nuestras casas, nos encanta ponernos en el rol del detective y poder ir buscando las pistas de que nos lleven a resolver estos asesinatos o estos misterios. Desde ese punto de vista, Mariela, ¿cómo ves que está tratado esa investigación en este caso que, bueno, fue tan mediático y tan sonado? ¿Cómo lo interpretan en esta película? Gracias. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación acá desde México. Fíjense que quisiera retomar un poquitito el inicio cuando Ok. decían de este éxito de estas series
¿A qué se debía? Si ahora las mujeres se estaban mostrando como estas homicidas o esto. Yo creo que ha llamado mucho la atención el hecho de que estén pasando unos casos que suceden en Europa. Estábamos muy acostumbrados a ver estos casos en Latinoamérica. Ujú. De hecho, si recuerdan, hace muchos años que tenemos la serie esta de Mujeres Asesinas Sí. que se hizo en Argentina y después se replicó acá en México. Entonces es una realidad que eso estaba en la mira. Sin embargo, no veíamos estos casos en Europa. Y creo que eso ahora ha hecho algo que voltee y que llame la atención y justo genere un poco el morbo y el ver allá cómo son las cosas y allá aparentemente son perfectas, ¿no? En muchos aspectos, incluso en la investigación, ¿no? Comparamos mucho cómo son las investigaciones allá, cómo son los medios, los avances en cuanto a investigación y policía que no tenemos a lo mejor en Latinoamérica. Sí. Sin embargo, pues la realidad es que vemos que el factor importante aquí siempre va a ser el factor humano, más allá de todos los avances y de todos los métodos de investigación que se puedan aplicar. También otra cosa que creo que es muy importante es el hecho de que también antes se exhibía mucho, incluso en estas series, a la mujer como la perpetuadora del hecho. Y en estas series, tanto El cuerpo en llamas como ahora el caso de la viuda negra, lo que nos muestran es cómo la mujer puede manipular y no tener que ser ella la que Ujú. ejecuta Además. el homicidio, ¿no? Sino cómo utiliza a terceros para obtener esto. Entonces, creo que eso es lo que ha, pues, puesto mucho el foco y mucho el interés y mucho el éxito de demostrar esto. En cuanto a la investigación, creo que, bueno, como fase de cualquier investigador, criminólogo, pues tenemos que ir más allá, tenemos que ir justo como lo mencionaba la psicóloga, al contexto, al entorno, a las personalidades que rodean a la víctima para poder llegar un poco más fácil a qué pudo o quién pudo estar interesado en que se llevara el homicidio de la persona. Y en este caso creo que Maje, desde el inicio, como lo mencionaba ahorita la psicóloga, el hecho de que cuando le dan la noticia ella está con uno de sus amantes, aunque en ese momento la policía no lo sabe, sin embargo hay rasgos que hacen ver y hacen llamar la atención a con quién va a consolarse ella. Creo que eso da la pauta para empezar a ir a investigar por ahí. Ujú. No, Sin esto duda. para mí sigue siendo muy impresionante todo este caso, sobre todo cuando llegamos ya a esta parte, spoiler para todos los que no han visto la película de El amante que finalmente pues logra llevar a eso. Me parece impresionante, Mariela, que no tuvieran pues tantas sospechas de este amante desde el principio. Y me sorprende muchísimo pues justamente este papel que hace Carmen Machis de, a pesar de estar pues herida personalmente porque le mataron a uno de sus compañeros y todo esto, ¿cómo llega a este personaje? Sí, fíjate que creo que justo ahí entra la parte más, si se puede decir, admirable, entre comillas, Ujú. de Maje, ¿no? Cómo tiene de una manera muy discreta esa parte en la del trabajo, porque todo el mundo volteaba a ver la parte social, la parte familiar y a lo mejor el desempeño en el trabajo de ella. Sin embargo, lo último que voltean a ver es este entorno laboral. Y ahí yo creo que entra la inteligencia de ella y este toque psicótico que mencionaban, en el que ella sabe perfectamente delimitar por dónde puede ir y es al lugar que menos van a llegar. Ujú. Yo creo que también es algo que a la audiencia le ha gustado y le ha sorprendido, porque durante toda la trama nunca, no, sí nos llevan a ver que tiene los amantes, que tiene esta cuestión, lo económico, que también vemos que le pesa mucho, ¿no? El tener que tener dos trabajos y no tener la vida a la mejor que ella quisiera, hablando económicamente. Sin embargo, en este punto del trabajo es en donde se encuentra a una persona que más allá de que le guste Maje y que lo tenga enamorado, creo que también tiene sus propias carencias, creo que también tiene sus propias crisis, tanto de la edad como a lo mejor del tedio del matrimonio y el hecho de que tenga esta adrenalina
primero de la relación con Maje y después de poder llegar a cometer un delito por ella, creo que es el punto que llama más la atención en esta serie y que también a la detective finalmente la lleva a decir, esta Ujú. persona ha ido tejiendo esta telaraña y nos ha ido manipulando de manera que no lleguemos al verdadero asunto importante. Sin embargo, bueno, sabemos que hasta la fecha no hay crimen perfecto, Sí. ¿no? Sí. Y que el ir siguiendo estos rasgos y siguiendo estos pequeños errores, pues logran que la policía, dé finalmente dónde fue el punto. Y no son soltando el hilo, ¿no? El investigar las llamadas, el no soltar el hilo conductor hasta llegar a este compañero que pues nadie se esperaba Ujú. que para empezar tuviera una relación y que además se haya atrevido, porque la personalidad de él es muchísimo, muy por debajo Sí. de la pericia que pudiera tener Maje. Total. Sí, precisamente. Bueno, yo quería también, Manuel, destacar, creo que, bueno, las actuaciones, la producción de esta película, la verdad es que hace que todo este caso sea mucho más envolvente. Quiero señalar en particular a Ivana Vaquero, que es una chica que empezó, además siendo una niña actriz en El laberinto del fauno y ahora la vemos convertida en esta mujer, en esta femme fatal, que la verdad es que es la que se lleva el gran foco porque Carmen Machi siempre está excelente en todo lo que Sí. hace, pero qué buena oportunidad para demostrar su rango actoral para Ivana Vaquero. Y bueno, Tristán Ulloa también hace un personaje, la verdad es que muy intrigante en esta serie. Háblanos un poquito sobre esto, Manuel. Ujú. Bueno, yo hay varias cosas que me gustaría destacar de Sí, la serie. Aparte de las actuaciones, creo que tiene un montaje muy particular. sí. Si nos fijamos, no es ese típico montaje de serie, porque, bueno, si habéis visto, seguramente habréis hinchado de ver documentales True Crime, tiene mucho de ese tipo de documentales. De hecho, lo observamos durante toda la serie cuando introducen los audios, que son Ujú. audios reales. Sí. No sé si mucha gente se pensará que se han hecho para la serie, pero no, son los audios reales y esos son detalles que ayudan a la inmersión de la serie, ¿no? Y que todavía te creas más a esos personajes. Otra cosa que me gusta muchísimo, que ya lo hicieron también con el caso Asunta, es que los personajes actúan muy natural, no solo a nivel expresivo, sino en la manera de hablar. O sea, las conversaciones, quizá, claro, entiendo yo que la barrera Latinoamérica, España, a lo mejor escuchar las conversaciones pueden sonar a lo mejor más impostadas o no sé exactamente cómo expresarlo, pero eh, como español, digámoslo así, ¿no? Y escuchando esas conversaciones, es una conversación que se podría tener aquí perfectamente entre dos personas y no suena guionizado, es a lo que quiero incidir, digamos. Y son esos pequeños detallitos que hacen que la serie vaya sumando puntos. Una cosa que me ha gustado mucho, que ha comentado por ahí Mariela, que me gustaría puntualizar también Sonia, el que puede ayudar a entender al personaje de Mage, es que aquí, no sé si allí se dará, ahora me ilustráis, en los pueblos, porque este personaje primeramente vive en un pueblo y luego se muda a la ciudad, ¿no? En los pueblos todo el mundo se conoce, Ujú. Sí. está mucho el boca a boca, y vemos un personaje cohibido, ya no solo religiosamente, como ha dicho Sonia, ¿no? Sino a nivel social, digámoslo así, ¿no? En un pueblo todo se sabe y de hecho lo dice, ¿no? Me enrollé con tal Ajá, y con en el el pueblo ya primo estaban hablando Andrés. y por qué, ¿no? Y por qué hace esto casarse conmigo, etcétera. Entonces yo creo que Maje cuando llega a la ciudad se desinhibe allí y bueno, y vemos lo que pasa en la serie, ¿no? Sí. Y también decir que Maje tuvo que tener tiempo, vamos, yo no sé de dónde sacaba el tiempo esta mujer para tener dos trabajos y encima hacer todo lo que hacía. La verdad Sí, la que verdad que es de sí. admirar. Me gustaría preguntarle a esa mujer y decirle, mira, ¿de dónde sacaba tú el tiempo para hacer tantas cosas? Mira, Sí. bueno, pero de esta manera nosotros vamos a despedir a nuestros invitados, no sin antes darles las gracias además por este análisis tan completo de este fenómeno de películas que se está dando, pero Sí, nos quedamos cortos de tiempo porque la verdad es que cortísimo. está interesantísimo y todos trajeron perspectivas, la verdad que dan ganas de seguir y seguir hablando sobre esta película, La Viuda Negra, que ya está en Netflix para todos los que nos están escuchando y la quieran ver. De verdad, muchísimas gracias a los tres. Tenemos aquí a Sonia Nani, psicóloga, @la psicóloga de TikTok, a Manuel 00 Cine, creador de contenido y de series y películas, y a Mariela López Maril.
criminólogo. Muchas gracias a los tres por estar con Muchas gracias a nosotros. ustedes. Un Gracias. abrazo. Gracias. Bueno, nosotros vamos a Muchísimas escuchar gracias a ustedes. a los tres, gracias. Vamos a escuchar algo de música. Yes, vamos a escuchar ahorita Me llama Nela, de Nela Rojas. Estados Unidos